Programa Elecciones, especial Elecciones, estos programas que estamos teniendo siempre después del informativo y antes de los programas que habitualmente tenemos aquí en Comarcal Televisión. Y hoy me acompaña en esta entrevista especial el número 1 por la región de Murcia, por Unidas Podemos. Él es Javier Sánchez Serna. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Buenas noches. Encantado. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, ¿quién eres tú? ¿De dónde sales? ¿Cómo llegas a la política? Cuéntanos un poquito brevemente de ti. Bueno, pues tengo que decir que aunque parezca joven, ya llevo 3 legislaturas desde 2015, lo que pasa es que las legislaturas, como han ido durando menos, pues han sido prácticamente 4 años, y soy un profesor interino de filosofía que llega a la política por el movimiento estudiantil hace años ya, defendiendo una universidad pública de calidad y siempre en movilizaciones sociales luchando por los derechos de la gente. Bueno, y tú llegas ahí a este número 1, además, porque también ocurre algo en Unidas Podemos, y es que os dividís de algún modo con otro partido político, donde el líder que hasta ahora era de Unidas Podemos, pues se marcha. Bueno, yo llego a Unidas Podemos porque me vota la gente en unas primarias, en 4 primarias ya, por eso llego a ser el número 1 de la lista. Y respecto a la otra decisión, bueno, pues la gente se puede presentar por el partidito que quiera y eso no va a ser un problema. Yo creo que la gente es suficientemente inteligente para saber que el próximo 10 de noviembre puede que los diputados que estén en juego sean los de Unidas Podemos o Vox, y que la gente que quiera un gobierno de izquierdas en España y que en esta región no siga avanzando la extrema derecha, pues va a votar a Unidas Podemos. Hay otras opciones pues que seguramente no lleguen al 2 o al 3%. ¿Crees que se podían haber evitado las elecciones del domingo? Creo que sí, y nosotros hicimos todo lo posible para que así fuera. Creo que hemos sido la fuerza que ha hecho más renuncias para llegar a un gobierno de coalición con el Partido Socialista, que no tenía mayoría absoluta y que necesitaba pactar con alguien. Pero creo que Pedro Sánchez nos quiso llevar a otras elecciones, disimuló durante 5 meses, pero parecía que las encuestas le daban muy bien y ya veremos el domingo. Creo que se ha jugado a la ruleta rusa y que Pedro Sánchez le ha dado otra oportunidad a la derecha por no querer llegar a un acuerdo de coalición con Unidas Podemos, como ya pasa en muchas comunidades autónomas de nuestro país, como ya gobernamos en Valencia, en Baleares, en Aragón, en Canarias, en Navarra. Pero, ¿cómo ves la posibilidad de un pacto después del día 11? Pues va a depender de que Unidas Podemos esté fuerte. Yo creo que si por Pedro Sánchez fuera, buscaría de nuevo a la derecha. Hemos visto todos estos meses como Pedro Sánchez reivindicaba a la izquierda para que no gobernaran las derechas, y toda esa campaña que hacía del miedo, y que luego, cuando pasaron las elecciones, le pedía el voto a las derechas para no gobernar con la izquierda, para no gobernar con Unidas Podemos. Creo que Pedro Sánchez tiene muchas caras y que si por él fuera, intentaría un gobierno de coalición con el Partido Popular. Pero si nosotros estamos fuertes, creo que no le va a quedar más remedio, porque tengo la sospecha de que el Partido Popular tampoco va a estar muy interesado en llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Por tanto, la única forma que va a tener de evitar unas terceras elecciones es un gobierno de coalición de izquierdas en este país, y para eso Unidas Podemos tiene que estar fuerte. En trazo grueso, ¿cuáles serían las propuestas que hace Unidas Podemos? En trazo muy grueso, de lo que se trata es de cumplir la Constitución. Viene una próxima recesión económica, y en esa recesión económica tenemos que decidir si vamos a aplicar las recetas de la derecha, que ya la conocemos, bueno, las recetas de la derecha y del bipartidismo, porque el Partido Socialista también aplicó recortes muy duros en el año 2010, que dice que cuando la economía se enfría, lo que hay que hacer es aplicar recortes en servicios públicos y bajar el salario de los trabajadores. Nosotros decimos que no, que así no se ha salido de ninguna crisis, que cuando la economía se enfría lo que hay que hacer es meter estímulos en la economía mediante la inversión pública y también reforzar el poder adquisitivo de los trabajadores para que la máquina del consumo se reactive. Y por tanto la pregunta principal que tendríamos que responder todos en estas elecciones es: ante la próxima crisis económica, ¿los recortes van a ser por arriba, con una reforma fiscal justa en donde los que más tienen paguen un poquito más, o va a volver a ser por abajo y que paguen los de siempre? Bueno, nosotros lo decimos claramente, nosotros vamos a apostar por esa reforma fiscal y por proteger a los autónomos, a las pequeñas empresas, a los trabajadores, y ahí es donde creo que Pedro Sánchez se tiene que decidir. El otro día, en el debate, Pablo Iglesias fue el que sacó el tema de la despoblación de determinadas zonas de España. En la región de Murcia también tenemos zonas que se nos despueblan, concretamente en Lorca también. ¿Algún tipo de solución también para estas áreas más pequeñas que también sufren de despoblación? Fundamentalmente tenemos que invertir y estructurar el territorio.
Hay mucha gente que en estas elecciones está hablando de Cataluña, pero nosotros cuando hablamos de problema territorial no solo queremos hablar de Cataluña, queremos hablar de otros problemas que también son los que, o de otros temas que también son los que cohesionan y unen a España. Por ejemplo, el ferrocarril. Hay muchos lorquinos que se acuerdan de la vía, de la línea entre Guadix y Lorca. Bueno, ¿por qué no se ha recuperado después de tanto tiempo? ¿Por qué tanto dinero invertido en el AVE y no somos capaces de tener una red de cercanías potente, de corta y media distancia, que articule la región de Murcia y que, por ejemplo, haga que los jóvenes que estudian en la Universidad de Murcia no tengan que vivir allí porque no tienen un servicio ferroviario de suficiente calidad y con la suficiente frecuencia para volver cada día a su casa? Claro. Yo creo que esa es una de las prioridades que nosotros tenemos que hacer, y nosotros llevamos en nuestro programa un plan de fomento de las cercanías para cubrir toda la demanda de los municipios superiores a 20.000 habitantes de aquí a final de década. También preocupa mucho a Unidas Podemos el tema del medio ambiente. Aquí tenemos ahora mismo la cuestión del Mar Menor, que está de plena actualidad, pero no solamente imagino que ese es el problema que puede preocupar en la región de Murcia, habrá otros también. Yo creo que se trata de un modelo productivo que tenía los pies de barro y que está haciendo aguas por todos sitios. No solamente en el tema ambiental. Aguas sino limpias, ¿no? Claro. Permíteme un poco el chiste. Agua, lodo, y que además ya no está generando un mercado laboral de calidad, ni está repartiendo prosperidad para muchos pequeños empresarios, para muchos autónomos, y que nos tenemos que adelantar en esa transición ecológica que la región de Murcia podría encabezar con una apuesta decidida por la energía fotovoltaica, por una apuesta decidida por la economía circular, por la economía de reciclaje, por poner las infraestructuras para el despliegue del vehículo eléctrico, que es lo próximo que va a venir en la próxima década. En vez de quedarnos atrás y repetir los modelos que ya se han demostrado fracasados, podríamos hacer esa transición, como digo, pero para eso fundamentalmente hace falta voluntad política, porque hay muchos partidos que se manifiestan en Cartagena la semana pasada y que se muestran muy compungidos ante el desastre del Mar Menor, pero que luego no son capaces de enfrentar a poderes económicos de esta región y decir que hay un modelo de agroindustria que se tiene que transformar. Y que se tiene que cumplir la ley de medidas integrales del Mar Menor que se aprobó en la Asamblea Regional, o que no son capaces, por ejemplo, de enfrentarse a las grandes constructoras que hoy lo hemos visto, siguen construyendo a la orilla de la playa y que también están ejerciendo mucha presión sobre el ecosistema del Mar Menor. Por tanto, se trata de aportar propuestas, pero también de tener la voluntad política y de no tener, sobre todo, las manos atadas a los poderes económicos de esta región y de este país, que yo creo que en último término es lo que le ha pasado a Pedro Sánchez, que yo creo que el problema por el que vamos a elecciones es porque hay una serie de poderes económicos que mandan mucho y que piensan más en sus intereses que en el interés general, que le dijeron cualquier cosa menos un gobierno donde esté Unidas Podemos, porque saben que con nosotros algunas cosas pueden cambiar y algunos privilegios a lo mejor se acababan. Ayer precisamente estuviste aquí en Lorca, bueno, pues en un acto. Cuéntanos un poco qué es lo que les estás contando a la gente y qué te pregunta la gente a ti. Pues estamos recibiendo muy buenas sensaciones en esta campaña. Creo que incluso ayer se me acercaba una socialista de toda la vida y decía, yo estoy dudando entre Unidas Podemos y el Partido Socialista porque me da miedo de que mi partido de siempre, si no dan los números, porque la mayoría absoluta va a estar muy difícil, se vaya con la derecha. Y estoy dudando de si vosotros sois la garantía para que haga un gobierno de coalición con vosotros. O sea, que este planteamiento que estás diciendo se lo está haciendo mucha gente, ¿no? Mucha gente. Ahora mismo creo que hay mucha gente dudando y que tienen que saber que la única garantía de que haya un gobierno progresista, no una gran coalición entre Partido Popular y Partido Socialista, que en último término aplicaría las políticas que ya conocemos, las políticas económicas que ya conocemos en la próxima crisis, es que Unidas Podemos esté en ese gobierno y esté fuerte en el Congreso de los Diputados. Y creo que la única manera de que el Partido Socialista no se vuelva a equivocar, que ya lleva unas cuantas, es que Unidas Podemos pueda tener un peso determinante en la formación del gobierno. Claro, el problema está en que a lo mejor le estáis dando tanta caña al Partido Socialista que difícil será que os quiera hacer socios, ¿no? No le estamos dando caña, yo creo que estamos explicando lo que ha pasado en los últimos meses y yo creo que Pablo Iglesias, por ejemplo, en el debate se vio claramente. A pesar de todo, tendemos la mano. Sí, le tendió la mano, está claramente, sí. Y Pedro Sánchez ni levantó la mirada, seguía escribiendo. No sé a quién le escribiría la carta, pero por nuestra parte, desde luego, no va a ser
y vamos a poner todo el esfuerzo. Creo que ya hicimos mucha renuncia y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para que España tenga ese gobierno de coalición PSOE, Unidas Podemos, no solamente porque creo que es el más preferido por la gente, sino que para la próxima crisis que va a venir va a ser el que más pueda defender a las clases populares, que es de lo que se trata. Muy bien. Bueno, ¿algún tema más que te hayan planteado, pues no sé, en tus contactos con la gente, ahora que estás en campaña, claro? Bueno, me preguntan mucho si vamos a ir a unas terceras elecciones y yo creo que no. Yo creo que estas son las elecciones en las que se decide todo y se decide casi la próxima década. Por tanto, es muy importante que en estas elecciones salgamos a votar. Aquí en la región de Murcia, además, con un añadido que es el peligro del avance de la extrema derecha. Pero esa extrema derecha no se le para, como muchas veces dice el PSOE o medios afines, con consignas. Hay que contestarle en un debate con un tono más bronco. Yo creo que Pablo Iglesias lo hizo bien. Yo creo que a esas propuestas que nos están llegando de corte xenófobo, de corte intolerante, se le responde sobre todo con políticas sociales, porque lo que está creando el caldo de cultivo para el avance de propuestas muy simplistas a problemas complejos es la desigualdad, es la precariedad y al final, como decían los clásicos, el fascismo solo es la lucha del penúltimo contra el último. Y la manera en la que eso se corta es justamente con protección social para que la gente no tenga que estar mirando al último y culpándole, sino que vean la complejidad del problema y que también tengamos una sociedad cohesionada, donde, por ejemplo, los ricos no se independicen y digan que no quieren pagar impuestos. Bueno, pues estamos en campaña, evidentemente, y bueno, pues aquí te otorgamos también ese minuto de oro, por así decir. Sí, puede ser un poquito más. Aquí pero no está cronometrado, vamos, pero que puedes, lógicamente, pedir y solicitar el voto, que es de lo que se trata. Bueno, pues muchas gracias. El 28 de abril volvemos a las urnas porque los que mandan en este país, las élites económicas, no querían a Unidas Podemos dentro del gobierno. No querían que estuviéramos en el gobierno porque saben que si nosotros estamos, algunas cosas pueden cambiar. Las pensiones se pueden blindar en la Constitución, los servicios públicos se iban a defender, el derecho a la vivienda se respeta e iniciamos un camino en la transición ecológica que nos deje un modelo productivo más justo y más sostenible. Por tanto, yo pido vuestra confianza para revalidar esa fuerza que ha tenido Unidas Podemos y que ha conseguido grandes cosas en estos años, como por ejemplo subir el salario mínimo a 900 euros, del que ya se benefician 2,5 millones de trabajadores. Creo que si nosotros estamos fuertes, este país va a ser más justo y sobre todo la gente común y sencilla va a salir ganando. Javier Sánchez Senra es el número 1 por Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por la región de Murcia. Muchísimas gracias por haber estado acompañándonos y mucha suerte. Gracias a vosotros, una entrevista muy cómoda y muy interesante. Me alegro que te haya gustado. Gracias a todos ustedes y gracias también por la atención que nos han prestado. Nos vemos en cualquier otro momento.